Bueno, el tema que me tocó hablar hoy es de secuencia de intubación retardada, que en algunas oportunidades se ha intentado realizar, más que nada los martes o los sábados eventualmente, pero bueno, es un tema nuevo para nosotros por lo menos, pero que ya se viene presentando hace más o menos 2008, 2011 desde el prehospitalario, que inició ahí en Australia y en otros lugares, como una manera de asegurar sobre todo la preoxigenación. Para arrancar, bueno, Guille nos había dado un artículo a cada uno para analizar. En el mío era más o menos el último estudio que se realizó acerca de este procedimiento, en el cual se denomina secuencia de intubación retardada, que es una forma de optimizar la preoxigenación en pacientes con alto riesgo de saturación, que son generalmente aquellos pacientes que no responden bien a máscara reservorio o requieren de ventilaciones con la bolsa máscara para poder preoxigenar bien. En este estudio que voy a analizar, los candidatos a los procedimientos generalmente son aquellos que presentan excitación psicomotriz. En líneas generales hablan de pacientes delirados, pero yendo más a fondo se puede tomar a cualquier paciente que sea combativo, tanto aquel que tenga excitación psicomotriz por dolor o por delirio, como así cualquiera que no quiera realizar el procedimiento porque tiene la sensación de ahogo ante la máscara o ante el evento. El objetivo de lo que es iniciar la secuencia de intubación retardada es disminuir la morbimortalidad que produce el no preoxigenar bien a un paciente. Como sabemos, la preoxigenación mínima tiene que ser de 3 minutos, y esto nos da un tiempo de apnea que cuando nosotros realizamos lo que es la intubación, la laringoscopía y demás, tenemos ese tiempo de backup como para que el paciente no llegue a desaturar y no le agreguemos morbimortalidad, que puede ser la hipoxemia o paro en ese paciente. La vedette de esta secuencia es la ketamina. Como estuvimos hablando en la semana, es un derivado de la fendiciclina. Lo que produce es anestesia disociativa y por eso es, en este caso, la de elección. Como sabemos, actúa a nivel antagónico del receptor NMDA. Y en este caso tengo que aclarar que cuando hablamos de secuencia de intubación rápida, las dosis son de 1 a 2 miligramos kilo, pero en lo que es secuencia de intubación retardada podemos hablar de dosis de 1 a 1,5 miligramos kilo, haciendo la siguiente salvedad. Podemos iniciar 1,5 miligramos kilo directamente, o bien podemos hacer 1 miligramo kilo y si con esa dosis no se lograra el efecto deseado, se puede dar una segunda dosis de 0,5 miligramos kilo. En promedio, el tiempo de inicio son 30 segundos, puede variar esto, la duración aproximadamente es de 10 a 20 minutos, y los efectos adversos, los más conocidos, son la hipertensión, la hipersecreción bronquial, que es dosis dependiente, es por eso que también uno prefiere iniciar la secuencia de intubación retardada con 1 miligramo kilo, porque a mayor dosis, mayor hipersecreción bronquial o hipersalivación. Raramente producen apneas, pero las producen, y sobre todo cuando se administra en bolo rápido. Se evidenció también la presencia del laringoespasmo, pero se ve más asociada a lo que es la población pediátrica. ¿Por qué la ketamina de todas las drogas que conocemos inductoras? Porque permite conservar lo que es la ventilación espontánea. Ahora bien, para iniciar esta secuencia, primero tenemos que identificar al paciente. No todos son candidatos a realizar la secuencia de intubación retardada. Como condición, dijimos que debe tener un estado mental alterado, siempre y cuando sea, como les dije, combativo, delirio y demás. Seleccionamos correctamente al paciente, ya listando todo, haciendo el checklist como corresponde. Nosotros vamos a proceder a lo que es la disociación. Como les dije, la disociación en este caso se va a hacer con la ketamina a dosis de 1 miligramo kilo, y la administración, para evitar este adverso poco frecuente, pero que existe, es de recomendarse de administrar lentamente. 3 minutos después de disociar, a los 15-30 segundos, lo que se va a hacer la preoxigenación.
que la preoxigenación cumple con lo que se denomina la regla de los 15. La cánula nasal a 15 litros, la reservorio a 15 litros, y si no llegase a considerar, a llegar a una saturación mayor o igual a 95, se recomienda lo que dicen ventilación invasiva, pero bien, cuando hablamos de lo que es preoxigenación, y más basado en este estudio, hablamos de lo que es CPAP, que son a 15 centímetros de agua. Esto por durante 3 minutos, que es el tiempo que consideran ellos necesario para que se realice una buena desnitrogenación y darnos a nosotros un tiempo de apnea correcto. Una vez que terminamos de hacer la preoxigenación, ocurre todo lo que en el resto se pasa al paralizante, que puede ser rocuronio o succinil, se produce la oxigenación apneica, que 45 o 60 segundos después se procede a realizar lo que es la intubación orotraqueal. El procedimiento es básicamente igual a la secuencia de intubación retardada, con la diferencia que nos tomamos un tiempo más para evaluar a lo que es el paciente que no estaría preoxigenando bien, y que nosotros con este tipo de maniobras, dándole tiempo a la ketamina, lo acomodamos correctamente para darle la preoxigenación correcta. ¿Y esto de dónde sale? Este señor Scott Weinhardt, que bueno, aparentemente sabe mucho de vía aérea, lo que hizo fue realizar estudios a lo largo de estos últimos años, el último sobre lo que es secuencia de intubación retardada desde el 2015, en el cual como objetivo se puso a investigar nuevas técnicas para el manejo de la vía aérea en urgencias en pacientes con estado mental alterado. El método, en este caso, fue un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico, se evaluó en 3 centros de trauma, y generalmente como outcome primario lo que quería era evidenciar las diferencias de saturación entre secuencia de intubación rápida y secuencia de intubación retardada. Como outcomes secundarios, se evaluaron lo que son el número de pacientes que se desnitrogenaron correctamente, y como esto se los vuelvo a aclarar, se tomó como tiempo aquellos que lograron mantener una buena preoxigenación durante 3 minutos, y bien, también se evaluó el número de sondas nasogástricas colocadas con éxito. Y esto es por lo siguiente, me llamó la atención de por qué querían saber las sondas nasogástricas. Generalmente, como son pacientes, la mayoría en los que se puede utilizar esto, como pacientes de alto riesgo, donde tenemos abundantes secreciones, sangre y demás, en lo que es el mundo real, por decirlo así, la colocación de sondas nasogástricas no me sale la palabra, pero es de buena gestión para poder realizar una buena secuencia de intubación. Lo que hace es evitar que el paciente se broncoaspire. Igualmente, en este estudio está relacionado la colocación de sonda nasogástrica en los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, que son 4 en este estudio. Y como complicaciones también se intentó evidenciar si existían en estos tipos de pacientes apneas, paro o vómitos. Con respecto a lo que fueron las características de los estudios de los pacientes, se tomaron en un total de 62 pacientes, en realidad iniciaron 64 de estos 3 centros de trauma, de la cual el 33% eran mujeres y el resto varones. 55 procedían del departamento de emergencias y el resto de terapia intensiva, y las condiciones que los llevaban a la intubación, la principal causa era la neumonía, pero dentro de ellas también estaba el asma, lo que era el EPOC, lo que es el distrés, la hemorragia digestiva alta y la encefalopatía hepática, entre otras causas más. De trauma per se, tan solo 2 fueron los pacientes que se intubaron por ese motivo. Dentro de lo que fue la falla, la razón primaria para la intubación, teníamos el 42% de que era de la falla de tipo de oxigenación, el 18% de ventilación. Como métodos de lo que fue la evaluación del estudio, se probaban intolerancia a la máscara de reservorio con válvula no reinhalatoria, la intolerancia a lo que es la BNI o CPAP, mejor dicho, y la intolerancia a colocarse
la sonda nasogástrica para lo que era los pacientes concretamente que tendrían sangrado activo en hemorragia digestiva. De estos pacientes que les dije, 64 en realidad se iniciaron para realizar el estudio, pero 2 fueron excluidos porque en el momento de la evaluación no lograban saturarse, así que quedó con un N de 62. De estos 62, 39 requirieron BNI. De estos 39 que requirieron BNI, 37 eran los que presentaban lo que eran alto riesgo, que son los pacientes que saturan menos de 93 y que se pueden considerar como los que tienen el riesgo crítico de realizar hipoxemia y todas sus complicaciones posteriores. De esos 39 que requirieron BNI con la secuencia de intubación retardada, tan solo 2, porque mejoraron lo que fue gracias a la ketamina, la adaptación a la máscara y demás, no llevaron a intubarse. El resto sí. De los 62 iniciales, como dije, 39 requirieron BNI y los otros 23 se intubó con una preoxigenación de máscara reservorio. De estos 23, a su vez, 4 de esos 23 eran los pacientes que se requerían para colocar la sonda nasogástrica, porque eran los que tenían hemorragia digestiva. Como les hablé de este estudio, esto se evaluó en 3 centros de trauma, que eran de distintos niveles, nivel 1, nivel 4, donde tienen abundante ingreso de pacientes, pero bueno, el N que fue en este estudio, que fue desde mayo del 2011 hasta diciembre del 2015, llegó a los 62 nada más. Como conclusiones del estudio, este demostró ser eficaz y sin complicaciones en la población estudiada. Lo que evidenció fue una mejora de la saturación. Se vio que los pacientes que se preoxigenaban correctamente y a través de esta secuencia de intubación retardada mejoraron la saturación de un 89,9% a un 98,8% con un intervalo de confianza del 95%. Como les dije, permitió una adecuada preoxigenación y desnitrogenación, que en condiciones habituales, si no hubiéramos realizado lo que es la inducción con ketamina y tomarnos el tiempo para preoxigenarlos correctamente, lo que produciríamos es que los pacientes se expongan a más riesgos de aspiraciones, porque ya que nosotros requeriríamos realizar ventilaciones con máscara válvula bolsa, con PIP, que son los pacientes que generalmente nosotros ahora lo vemos más con el COVID, ¿sí? Que tienen menor tiempo de apnea y que generalmente nosotros en el afán de intubar al paciente, como ya viene desaturando y demás, quizás no tomamos esos segundos como para preoxigenarlo bien, y ya directamente también es difícil porque vaya a saber por la patología que tienen de base, el grado de capacidad residual funcional que tienen, el paciente llega con un poco resto. Entonces desaturan rápido. Estos, en el cual nosotros no podemos, por más que hagamos todo e intentemos preoxigenarlos bien, van a desaturar más, mejor dicho, por lo cual lo que nos aconsejan es generalmente realizar las ventilaciones con 2 operadores, para que uno coapte bien y el otro ambusee. Y después, como comenté, después que se administra el sedante, también lo que se demostró que hay pacientes que mejoran, la mejora clínica es tan evidente porque están más conformes, no sé si están más confortables con lo que es la máscara y el BNI, que algunos, en este estudio más o menos solo 2, evitaron la intubación. Pero bueno, como les digo, estas son las conclusiones de este estudio. Las limitaciones que tiene el mismo es que presentan un N pequeño, así que son difíciles de extrapolar. La mayoría de los pacientes también requirieron BNI, que si bien nuestro centro hospitalario cuenta con BNI en la época actual de pandemia, estaría muy limitado su uso, ¿sí? En algunos servicios, yo sé que en UCO lo realizan aún así y demás, pero en el nuestro no, por lo cual no estaríamos autorizados, por lo menos en este momento, a requerir utilizar BNI.
Y después otra limitante que encontré de este estudio es que todas las intubaciones fueron supervisadas por médicos con amplia experiencia en lo que es el uso de la ketamina. Entonces, es importante recordar que si bien para nosotros la ketamina es de uso común y diario, y nosotros la mayoría conocemos, no en todos los centros se utiliza, por lo cual conocer bien la droga y hacer este tipo de procedimientos sin conocer bien los efectos adversos y demás, puede conllevar a un riesgo. Siempre nosotros aconsejamos realizar las cosas en los que uno se encuentra más seguro, porque en el afán de querer experimentar nuevas alternativas con escasa supervisación, lo que puede producir es mayor riesgo o daño para el paciente. No mucho más. Genial, Mari, buenísimo. Muy bueno, che. ¿Qué te pareció? Pensé que iba a decir Muy buena, la Mari. 27. Muy buena, súper clara. Qué poquitos pacientes, Guille, ¿no? Sí, esa es la crítica que le hacen a este coso, ¿viste? Una N chiquita, y encima el intervalo, ¿viste? Bastante largo de Sí, estudio. 4 años era. Sí. Pero bueno, lo Sí, sí. positivo que eran 3 centros de trauma, 3 centros, ¿viste? Distintos. Sí. Y vos lo escuchás, Sabés Scott que los Waker. criterios de inclusión son como bastante precisos. Sí. Sí, sí, tiene que tener eso, excitación psicomotriz o combativo, cosas, ¿no? Claro. Que no compita. El paciente que no pueda aproximarse, entonces ahí se achica el N. No son la mayoría de los pacientes, por suerte. No, tal cual. Eso debe ser la N pequeña que tiene. Pero bueno, más de una vez nos hemos encontrado. Yo la hemos usado, no sé si se acuerda alguno de ustedes, si estuvo conmigo, la usamos en un paciente que es controversial también, porque era un edema agudo de pulmón era. Pero funcionó perfecto. Con ketamina le pudimos hacer BNI. ¿Quién estaba? ¿Estabas vos, Marino? Sí, yo me acuerdo, por eso te nombré al principio, porque Es. sé que lo hicimos yo con un 2, que era un paciente Sí. que se adaptó re bien a la máscara y anduvo bien. Sí, y no se terminó intubando justo, como uno de esos del estudio. Terminó andando bien con la BNI y al otro día estaba sin BNI incluso. Pero vino con criterios de intubación, cianótico, vino horrible. Y fue como digo, bueno, probamos, lo preoxigenamos, le pusimos una dosis de ketamina miligramos kilo y anduvo bien. Se adaptó bien a la BNI enseguida. Riesgoso, ¿por qué? Porque el edema agudo de pulmón, si es cardiogénico, la ketamina es medio con una contraindicación del uso de la ketamina. Pero era por otra causa, al final, me parece. No era un Tengo infarto. una pregunta. Sí. ¿Se usa ketamina por el hecho de que la BNI tiene como que participar el paciente o tenía mal entendido lo de la BNI? Porque dijimos que era la única droga que permite mantener la ventilación espontánea y vos necesitas que el paciente colabore y siga ventilando, ¿no? Listo. Claro, igualmente el hecho de que requiera muchos BNI no significa que pueden haber pacientes excitados, pero sobre todo en trauma no se llegan a utilizar a todos los pacientes, porque sobre todo los que tienen trauma facial, TEG o alguna deformidad no coapta bien, entonces no llegarían a ser. Por eso también lo puse como dentro de las limitantes. Más allá de las que pueden ser de tener o no tener el recurso disponible, en trauma no sería de elección. Sí, en el resto, edema agudo de pulmón, distrés u otras patologías que quizás nos puedan dar un poco más de tiempo, sería considerable ponerse a ver si son candidatos o no, porque es cierto que lo que es la hipoxemia paciente, el desasosiego, los excita mucho a ellos, y quizás no toleran por la falta de aire, no porque no quieran, sabiendo que eso les va a hacer bien, tolerar la máscara BNI o, bueno, CPAP en el estudio, que es con lo que más utilizan. No me acuerdo, Mari, si dijiste vos qué patologías tenían los pacientes. Sí, en su mayoría el estudio tenían neumonía, 20 eran de neumonía, después eran trauma, solo había 2 de los 62, el resto eran todos patologías no traumáticas. Interesante, si no me equivoco, Mari, corregime, pero esos 2 pacientes que anduvieron bien y no se intubaron, no sé si eran asmáticos, justo. Sí, eran los asmáticos, justamente que dije donde bueno, es CPAP, ¿no? Pero justamente decir, el tema de no intubar, pues sabiendo cómo le van a los asmáticos cada vez que se intuban y saber que los 2 que se probaron hayan tenido buen resultado, más allá que no se pueda extrapolar,
eso le da eficacia, creo, parte al estudio también. Y además, viste, la ketamina tendría un efecto beneficioso Sí. también. Por ahí puede ser medio polémico el tema de sedar a un paciente para aplicar un tratamiento, pero depende cómo lo veamos. Qué sé yo. Trato de hacer comparaciones en otras circunstancias, y a mí me parece en general un horror sedar a los pacientes para hacerle un tratamiento o hacerle algún procedimiento, teniendo en cuenta que, bueno, que si el paciente puede decidir. Si acá le buscas el enrosque de que en realidad vos lo que estás haciendo es tratándole la excitación psicomotriz, Claro. por ahí con ese enrosque lo ves un poco de manera más amigable. Sí. El pasarle ketamina para adaptarlo a la BNI, a la preoxigenación, para poder ventilarlo en mejores condiciones, porque en definitiva, Sí, la creo mayoría que es eso. ventilando. Creo que el objetivo de estos pacientes son para intubar, son criterios de intubación. Dice, ¿cómo le mejora la preoxigenación? Entonces, esa es más que creo que lo apuntan eso, son todos pacientes que ya tenían criterios de intubación. ¿No? Claro, son todos pacientes. Que los iban a intubar. Sí. Y bueno, como Sí, dijimos. sí, que lo importante para mí con respecto a eso es que se entienda que al paciente se le pasa ketamina, se lo seda para tratarle la excitación psicomotriz, que probablemente no, seguramente en este caso es polihipoxia, para poder preoxigenarlo bien, para poder intubarlo. ¿Sí? Que no, porque a veces nosotros tenemos tendencia a generalizar las maniobras para otras circunstancias. Tal vez que cedamos al paciente para adaptarlo, toma, ponete la máscara y dale. Exacto. Sino que lo hacemos porque tenemos un objetivo que es intubarlo bien preoxigenado. Claro, la intención del objetivo es disminuir justamente la morbimortalidad que te produce la hipoxemia que le puedas producir durante el tiempo de apnea de la intubación. Entonces, porque son pacientes que saturan más rápido al no preoxigenarlo bien. Porque, ojo, yo he sido testigo de veces en las que, por ejemplo, se ha sedado un paciente para poder adaptarlo a la BNI de un edema agudo de pulmón, un EPOC reagudizado, de un paciente que no se puede adaptar a la BNI. Entonces, una cosa es, lo cedo para enchufarle la máscara y que arranque, o le trato la excitación psicomotriz para ver si anda. ¿Sí? Que nosotros siempre, esto lo repetí 1.000.000 de veces, la BNI o funciona en 30 minutos o no funciona. No es que lo dejo y lo dejo. He visto pasar lorazepam, he visto pasar morfina, he visto pasar Benadryl para bajar a los pacientes, porque una cosa es la excitación psicomotriz por la hipoxia, otra cosa es el paciente que está en insuficiencia respiratoria y que, como contaba Mari, no se banca en la máscara. No banca la máscara, porque eso es una contraindicación. Es que hacen claustrofobia por la máscara o que se sienten ahogados porque el solo pensar en tener la máscara enganchada en la cara, aunque vos le prometas y recontrajures que se va a sentir mejor y que va a poder respirar mejor, hay pacientes que no se lo bancan. Es que justamente eso yo me puse a analizar en el estudio, digo, es una contraindicación de BNI, ¿por qué lo estaríamos haciendo? Pero bueno, mirándolo desde el objetivo de que es preoxigenarlo bien para que no tenga efectos adversos, pero que igualmente se intube, de ese lado sí lo vería como algo... Claro, porque justamente no le vamos a hacer BNI. Claro. Le estamos haciendo BNI para preoxigenarlo, para intubarlo. No es que estamos aplicando la BNI como tratamiento a su patología. De casualidad, claro, esos dos anduvieron bien con la BNI, que capaz que estaban mal seleccionados para intubar también. Eso también puede ser, exactamente. Eso puede ser. Capaz que andaban bien con tratamiento médico y no eran para capaz intubar. Que les faltaba probar la BNI. También que eran asmáticos, tampoco tiene evidencia de... Sí. Eso también es lo que me sonó raro en el estudio, digo, justo asmático, donde la BNI no tiene mucha evidencia, digo, fueron los que a mejor le hubo, o claramente no fueron bien enrolados los pacientes y estaban para directamente no intubarlos, y por eso no se intubaron. O no eran asmáticos. O no era tal cual. O no eran asmáticos, o eran, viste, esos síndromes de superposición medios AMA-EPOC,
o era un edema agudo del pulmón que pasó por asmático. Eso no lo vamos a saber nunca. Algo que no aclaré fue que, si bien la ketamina produce estos dos efectos, que eran el laringoespasmo y la apnea, que es cuando se administra en bolo rápido, en ese caso de que dura 15 segundos la apnea, entonces no hay que desesperarse y ver, obviamente, si durante esos 15 segundos el paciente no vuelve a ventilar espontáneamente, se interrumpe este procedimiento y se procede a realizar la administración del bloqueante neuromuscular y continuar con la secuencia de intubación rápida. Eso está buenísimo, porque en la otra secuencia que le dije el otro día, ¿se acuerdan el COVID, en que era secuencia facilitada por ketamina? Dicen lo mismo, tener preparada el paralizante por si falla la secuencia, tenerlo cargado incluso. Y es eso que dijiste vos, lo reitera siempre Wenger, que no se desesperen, cuando lo pasa uno rápido, hace la apnea, pero a los 10-15 segundos, generalmente el paciente vuelve, recupera, y está relacionado con la velocidad, eso está bueno tenerlo en cuenta. Pero de todas formas, como dijiste vos, preparar el paralizante y pasarlo, está bueno. Y la regla de los 15, es decir, que estaba en la pregunta que le mandé, lo dijo Mari, cómo lo preoxigenaban, está bueno recalcarlo eso, ¿no? Carga nasal a 15 litros, máscara reservorio 15 litros, y si la saturación con eso no sube a 95, ¿no? Ahí le ponía CPAP a 15, perfecto. Esa es la respuesta correcta. Exacto. Buenísimo. Y lo de la ketamina, que la dosis es más baja, entonces era por la hipersecreción, ¿no? ¿O hay alguna otra causa? Es que ese es el efecto adverso, que es dosis dependiente. Entonces, a mayor dosis te vas a generar mayor secreciones, y eso es lo que justamente uno trata de evitar, porque querés que esté en las mejores condiciones como Para adaptarse a la BNI, claro. No para adaptarse a la BNI, sino que en el momento de que vos vayas a intubar no tengas que estar demorando más tiempo aspirando secreciones ni demás, porque ten en cuenta que la BNI es toda la cara, o sea, sí, las secreciones también te van a perjudicar, pero a la hora de intubar, cuanto menos incluso tengas secreciones, sangre o cualquier cosa que te obstruya la vía aérea, va a ser mejor. Incluso en este estudio tomaron a 4 pacientes que, como estaban con hemorragia digestiva alta, hicieron todo esto para colocarles sonda nasogástrica, ¿sí? Para evitar esas secreciones de más. Buenísimo. Genial, Mari. Estuvo bárbaro. Chicos, ¿puedo hacer una última preguntita sencilla? Sí, Mari. Habla Mariela de Olavarría, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. No, más que nada para saber cuánto tiempo el paciente está en BNI, digamos, ¿es hasta que mejora, hasta que empeora? ¿Hay un tiempo determinado? En este caso, el BNI se utiliza, como dijimos, como maniobra de preoxigenación, y solo 3 minutos. O sea, es lo que vas a tener, no lo vas a tener como tratamiento, pues si no es candidato a tratamiento a BNI, y eso es otra cosa. Acá el objetivo es preoxigenar bien, desnitrogenar bien al paciente para darle un buen tiempo de apnea, y para eso se requieren mínimo 3 minutos. Gracias.